La defensa de la fe es tarea de todo cristiano, pero, siempre y cuando se haga obedeciendo la forma de hacerlo, es decir, obedeciendo los consejos del apóstol Pedro en 1 Pedro 3:15-16 con mansedumbre y respeto. La apologética es una de las herramientas más maravillosas de la teología cristiana. El propósito de esta es presentar defensa ante el mundo de la esperanza que hay en nosotros, y mostrar que nuestra fe no es vana, que tenemos razones suficientes para creer en Dios, en Cristo Jesús y sus enseñanzas. A la luz del mandamiento que nos insta a estar siempre preparados para dar razón de la verdad que hay en nosotros y a amar a Dios con toda nuestra mente, debemos contar con todos los elementos que nos permitan conocer los hechos, las evidencias y los argumentos del cristianismo. La apologética es un quehacer de enorme importancia que puede influir significativamente en los creyentes y ser usada como una herramienta para allanar el camino hacia la fe en Jesucristo. El propósito de la apologética es eliminar los obstáculos que se interponen entre una persona y la cruz de Cristo. Un gran número de cristianos no llegaron a la fe como consecuencia de haber investigado la autoridad de la Biblia ni las evidencias de la resurrección, ni como respuesta a los argumentos filosóficos a favor de la existencia de Dios. Simplemente creyeron en respuesta a la proclamación del Evangelio. Si bien estas personas tienen razones para creer, se trata de razones profundamente personales que no suelen tener mucho sentido para el no creyente. Conocen la verdad, pero no están preparados para contar o expresar esa verdad de un modo comprensible para aquellos que tienen interrogantes respecto de la fe. Es perfectamente posible creer que algo es verdad sin tener una comprensión cabal de esa verdad ni la capacidad de expresarla de modo claro y eficaz. Los cristianos que tienen fe pero no saben dar razón de ella a menudo se muestran inseguros y solo se sienten cómodos en compañía de otros cristianos. Ante cualquier cuestionamiento sobre la fe, la moral o la verdad, rápidamente adoptan una postura defensiva debido a que carecen de información para argumentar racionalmente sobre el cristianismo. En el extremo más negativo, esto puede originar posturas fuertemente defensivas o una fe beligerante, exactamente lo opuesto de la gran comisión que Jesús dio en Mateo 28 2.19-20. Pareciera normal hoy en día en la apologética usar nombres peyorativos contra el contrario sin importar lo más mínimo si se ofende o no. Cuánta falta de amor y conocimiento muestran los que así se comportan. Ese es el típico comportamiento de alguien que no tiene una relación con Jesucristo, quien dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La solución es que los creyentes se interesen por aprender sobre doctrina, historia de la fe, filosofía, lógica y otras disciplinas relacionadas con el cristianismo. Deben conocer los hechos, los argumentos y la teología y deben entender cómo relacionarlos de manera efectiva con la cultura. En síntesis, deben recurrir a la apologética cristiana. Pero en los últimos años la apologética ha entrado en una decadencia alarmante. Personas que en su afán por defender su fe, sus creencias o su religión, se muestran a la defensiva y han convertido esta materia tan maravillosa en un circo. Es suficiente ir a los grupos de Facebook y YouTube y colocar debates entre católicos y protestantes en el buscador de YouTube, para descubrir vergonzosos debates en los que el público vitorea y abuchea al oponente como si fuera un partido de fútbol. Así debajo ha caído quienes creen que así se defiende la fe, olvidando que el cristianismo no es una cuestión de preferencia personal en virtud de la educación recibida, ni una visión del mundo sustentada en respuestas de corte emocional. El propósito de la apologética es responder a las objeciones en contra de la fe y se ocupa de eliminar ideas falsas o erróneas sobre el entendimiento de la fe verdadera. Los cristianos deben aprender a reconocer los nefastos errores del pensamiento no creyente, estar en condiciones de ponerlos en evidencia, y ofrecer una visión más acertada de la verdad escrituraria sin caer en el fanatismo o idolatría hacia un determinado apologista. Pero, ¿qué es lo que hace la apologética? Imagine que se encuentra en el servicio de emergencia y que está gravemente enfermo. El médico le explica que la enfermedad es mortal en el 100% de los casos si no se administra un antídoto específico, y agrega que el tratamiento con el antídoto es 100% efectivo y asegura una inmediata recuperación. Al presentar los hechos de este modo, el médico deja en claro que sus preferencias no cuentan en absoluto ni están en discusión. No importa cuánto le agraden o le desagraden las inyecciones o las píldoras indicadas. Esta enfermedad requiere una cura específica que debe administrarse de una manera específica y si no sigue el tratamiento, morirá. Dado el tipo de enfermedad y el tratamiento requerido, un error en el diagnóstico puede ser fatal. A ningún paciente que está sufriendo un infarto le gustaría ser atendido por un médico convencido de que necesita un yeso en la pierna. Es necesario aplicar el tratamiento correcto sin importar cuán desagradable, incómodo, doloroso, o incluso ofensivo pueda resultar. No existe la posibilidad de elegir el tratamiento que más le gusta. Hay una sola cura,
y punto. El paciente debe tomar conciencia de que la opción es aceptar el tratamiento o enfrentar las consecuencias. Pues bien, el cristianismo bien entendido es un antídoto, no es un estilo de vida alternativa ni un componente más de una visión religiosa bien equilibrada. Al igual que un antídoto, decirle la verdad a un religioso equivocado puede ser doloroso e incómodo, puede resultar inaceptable para él al punto de responder con ofensas e insultos, pero aunque el antídoto es doloroso debemos aplicarlo. Santiago 5:20 nos anima a hacerlo diciendo: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Cómo hacer apologética. En Hechos 17 2.22-34 vemos cómo Pablo puso en práctica la apologética en su discurso ante el Areópago, en la colina de Ares, en la ciudad de Atenas. Aquí Pablo nos enseña dos maneras de presentar el Evangelio. En primer lugar, se dio cuenta de que tenía algo en común con la audiencia puesto que ellos contaban con un sistema de creencias religiosas. El problema, según Pablo, no era que no creían en nada sino que creían en algo falso. Tenían una cosmovisión religiosa pero con muchos huecos. Como Pablo conocía los errores mayúsculos de su sistema religioso, argumentó a favor del cristianismo presentándolo como un sistema de creencias en el cual el poder creador y sustentador del universo es coherente con la idea de justicia que predominaba en la sociedad griega. Aquí Pablo nos está dando la primera enseñanza a la hora de hacer apologética ante una persona que pertenece a un sistema de religioso con creencias falsas, y con una cosmovisión religiosa con muchos huecos, y es ahí donde debemos mostrarle los errores de su religión aplicando primeramente los dos consejos del apóstol Pedro en su primera carta capítulo 3 verso 15-16, es decir haciéndolo con humildad y respeto. Pues humildad y respeto es lo que menos se ve en esos debates en público y privado entre cristianos evangélicos y católicos. Los montajes burlescos son una falta de respeto hacia el prójimo. En segundo lugar, en este debate Pablo basó su argumentación en hechos que podían ser investigados por cualquier persona que estuviera interesada. Sabía que si el cristianismo era verdad, debía sustentarse en hechos. Pablo encontró el punto de contacto entre los aspectos histórico, físico y temporal de la vida de Jesús. Jesús fue una persona real que hizo y dijo determinadas cosas en un tiempo y un lugar determinados. Era posible encontrar a los que fueron testigos de la vida y las enseñanzas de Jesús para interrogarlos al respecto. Aquí tenemos la segunda enseñanza porque si nosotros queremos hacer apologética de nuestra fe y nuestro sistema de creencias, debemos asegurarnos de que nuestra fe y nuestras creencias estén sustentadas en las Escrituras, con pasajes correctamente interpretados. Debemos evitar la apologética de memorizar texto de la Biblia de manera mecánica para exponerlos por aquí y por allá sin la más mínima exégesis correcta. Si queremos defender nuestra fe debemos ser poderosos en las Escrituras y enseñar diligentemente lo concerniente al Señor como lo enseña Hechos 18:24-25. El uso y el abuso en la apologética. Llegados a este punto, es preciso hacer dos aclaraciones con relación al uso de la apologética. Primero, el objetivo de la apologética cristiana no es ganar una discusión a toda costa. Es posible salir victorioso en la argumentación, pero hacerlo de tal modo que acabemos dando una imagen negativa del amor y la gracia de Jesucristo. Los cristianos deben proclamar la verdad en el mundo, y la apologética es una de las maneras en que los creyentes pueden hacerlo. Dios podría haber escogido darse a conocer derribando a las personas y dejándolas tendidas en el piso durante un par de días como lo hizo con Pablo, pero decidió usar a su pueblo como agente. Y en su calidad de agentes de Dios, los cristianos deben proclamar la verdad en amor. A veces esto requiere saber presentar buenos argumentos. Lo segundo que usted debe saber es que la salvación de las personas es obra del Espíritu Santo. La tarea del cristiano es dar testimonio de la verdad. El Espíritu Santo recoge ese testimonio y lo usa para abrir la mente y el corazón de aquellos que lo escuchan. Ningún apologista logrará que las personas entren al reino gracias a sus argumentos. Los cristianos deben reunir dos condiciones para el desempeño de su tarea: estar bien informados y ser gentiles, esforzándose por no añadirle obstáculos ni elementos ofensivos al Evangelio. La mayor parte de la actividad apologética cristiana se lleva a cabo en conversaciones informales de todos los días en las redes sociales, y es precisamente para este tipo de conversación espontánea que los cristianos deben estar preparados. Nunca se debe responder con ofensas las ofensas lanzadas por otras personas. Cada día en esa defensa de la fe debes recordar el consejo de Pablo, quien nos enseñó diciendo: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dios te bendiga. Dale like al video, suscríbete y dale clic a la campanita de notificaciones.